días a todos. El día de hoy tenemos la presencia de una persona muy importante en el ámbito educativo y sin más preámbulo presentamos a Felipe Berkemeyer. Muy buenos días, Felipe Berkemeyer. Pamela, ¿cómo estás? La primera pregunta es, ¿de qué manera se describiría usted como persona y profesional? Pregunta difícil, como persona y profesional, a ver, me definiría como un buscador de felicidad, me definiría como una persona que quiere pasar, digamos, la vida con un sentido más auténtico, más profundo cada vez más, y como un amante de la vida. Yo no me entiendo, digamos, sin hacerme esas preguntas fundamentales: quién soy, dónde vengo, hacia dónde voy, por qué estoy aquí, cuál es el sentido de mi vida. Son preguntas muy humanas que en el fondo buscan darle un sentido al tiempo en el que yo esté acá, ¿no? Responder esas preguntas, dejar algo el día que yo no esté acá y trascender, ¿no? En el fondo. Por eso es que estudio educación, por eso es que soy psicoterapeuta, por eso es que estoy, no sé, haciendo una maestría en psicopedagogía, y todos los esfuerzos que hago, digamos, son justamente para ser feliz, para responder estas preguntas, para hacer que mi vida tenga un sentido y que valga la pena, digamos, ¿no? Para vivir la vida de manera auténtica. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron las razones por las que usted decidió desempeñarse en educación universitaria? Mira, yo no decidí desempeñarme en educación universitaria. Yo lo que decidí es estudiar educación para poner mi granito de arena en cambiar la sociedad. Y luego la vida me fue llevando a enseñar en la universidad. Ya. Y siguiendo con la pregunta, ¿qué le motivó o inspiró a desempeñarse como docente? Poder hacer un cambio desde los inicios de la sociedad, me parece que es lo que más me motivó, ¿no? Creo que la clave para hacer sociedades más humanas, que desarrollen el bien común, es justamente formar personas correctas, formar personas con las cosas claras, con una clara noción del bien y del mal, con una fuerte conciencia de sí mismos, ¿no? Conocimiento personal, con una vida emocional estable, con un correcto uso de sus capacidades, de potencialidades, de inteligencia, la voluntad, la libertad, ¿no? Valores, virtudes, ¿no? Entonces es como que dedicarte a aportar en los ciudadanos del futuro, ¿no? Y es muy bonito. Yo tengo muchos alumnos que al día de hoy son mis amigos, y de verdad que son personas de bien, y cuando tú ves algo bueno que ellos hacen, al final sientes un poco como que tú ayudaste ahí algo, ¿no? O sea, dejaste algo, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo considera la educación actual en el Perú? Bueno, la educación tiene mucho para mejorar. Creo que somos un país tercermundista. Creo que la educación pública todavía manda mucha inversión, pero creo que en los últimos años, los últimos 10, 15 años, han estado haciendo cosas interesantes a través del Ministerio de Educación. Y si uno mira el currículum nacional, es un buen currículum, ¿no? Algunas personas pueden tener ciertas críticas, ¿no? De repente a algunos enfoques o algunos materiales, específicamente con el tema, digamos, del género, ¿no? Y de repente enseñarle a personas muy pequeñas, digamos, a que tomen una decisión, que creo que es una decisión bastante difícil para que lo tome un niño de tercero o cuarto grado, digamos, o quinto grado, que son cosas mejorables. Pero si tú miras el currículum en sí, es un currículum bien consistente, y que me parece que es un inicio muy interesante, porque lo escrito te marca una pauta. Ahora, para que lo que salga en el currículum se lleve a cabo en los colegios de escuela pública, falta mucho, ¿no? Falta mucho, y ahí tenemos una deuda pendiente, que es justamente capacitar mejor a los profesores. Creo que el ministerio, con gente muy capaz, con técnicos de verdad, se han planteado los lineamientos, digamos, como para seguir. O sea, ya tenemos el mapa, ahora hay que hacer el camino. ¿Usted considera que debería ser más exhaustivo las evaluaciones de ingreso para los futuros educadores? Para mí el tema está en los cursos, ¿no? O sea, la evaluación de ingreso al final, la evaluación de ingreso es una fotografía de cómo entra la persona. En todo caso, los cursos deberían ser de repente mejores cursos
no sé exactamente si me estás preguntando de la universidad privada, nacional. Bueno, más que todo nacional, porque el tema actual es que para ingresar son puntos mínimos, muy Ujú. pocos. Entonces eso a veces se hace sentir como que educación no fuera muy importante y que cualquiera pudiera ingresar. Con otros países Sí, sí, pero eso yo creo que no se cambia, o sea, creo que si tú pones un examen difícil, igual eso no cambia la perspectiva, ¿no? La perspectiva va más por pagarle mejor a los educadores, por invertir más en educación, ¿no? Y eso, digamos, son decisiones que a veces la gente que está en el poder no las toma porque un pueblo educado es un pueblo que no le puedes mentir ni engañar. Y lamentablemente tenemos grandes índices de corrupción. Entonces, aunque en los últimos años eso ha mejorado mucho, ¿no? O sea, no hay que ver el vaso medio vacío, sino medio lleno. O sea, ha mejorado mucho, tenemos gente muy capaz en el ministerio, gente que está dando la hora, gente que está haciendo cosas buenas, gente bien formada, y el currículum, digamos, es un buen producto, ¿no? Ahora lo que toca es hacerlo vida, que eso es lo más difícil, ¿no? Yo te aseguro que muchos profesores ni siquiera han abierto o han leído el currículum, ¿no? Bueno, profesor, continuando con las preguntas, Cuéntame. la siguiente sería, ¿qué tipo de evaluaciones considera usted que deberían tener los estudiantes de pregrado y posgrado antes de empezar sus estudios? De pregrado y de posgrado antes de empezar sus estudios. ¿A qué te refieres? Es decir, o sea, los estudiantes antes de ingresar a la universidad prefieren Ya. educación y los de posgrado lo que se especializan en educación. A ver, yo creo que la evaluación cuantitativa es buena hasta un punto y la evaluación cualitativa es buena también, es muy sana, digamos, ¿no? Yo creo que tiene que ser un mix de ambas, lo cuantitativo con lo cualitativo. Creo también que el giro que se está dando hacia evaluaciones, digamos, en base a proyectos es muy bueno, pero creo que no se debe olvidar también la importancia de la memoria y de los conceptos, porque al final la vida es una mezcla de ambas cosas. No todo es proyecto, 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 hacer, 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 hacer. Uno tiene que saber por qué hace, porque al final de cuentas se educa para la vida, ¿no? Me parece que tiene que ser un mix entre evaluación cualitativa y cuantitativa y en base a proyectos. Bien, profesor. ¿Qué recomendaciones daría usted a los estudiantes de educación para desempeñarse en el campo laboral? Ya, a ver, yo soy un defensor del humanismo. ¿Qué cosa es el humanismo? Es el amor a la humanidad, aquello que todos los seres humanos tenemos universalmente. Podemos hablar de que somos seres inteligentes, que tenemos voluntad, tenemos libertad, tenemos cuerpo, alma, espíritu, ¿no? Tenemos dimensiones que digamos, desarrollar, ¿ok? A veces a mí me da la impresión de que en educación se habla mucho de técnicas, ¿no? Ahora, por ejemplo, se habla mucho de la gamificación, ¿no? O sea, aprender a través del juego, ¿no? Y es verdad, el juego te motiva, ¿no? Después te hablan, no sé, evaluación por proyectos, ¿no? O sea, son como que corrientes que se van dando, ¿no? Para pasar o sea, hemos pasado de una educación muy teórica, muy poco interactiva, a de repente bastante interactiva, bastante práctica, donde ya el profesor casi ni aparece, ¿no? Entonces me parece que a veces sean extremos, me parece que tiene que haber una mezcla un poco de todo, pero lo más importante no son ni las técnicas ni los modelos, digamos, lo más importante es que el profesor sea un maestro en humanidad, o sea, que su vida sea la mejor versión de sí mismo. Porque si tú eres una persona realmente desarrollada como ser humano, ya de por sí estás educando con tu ejemplo. ¿Me dejo entender? De ahí yo puedo aprender un montón de técnicas. Las técnicas, digamos, de Singapur, de Finlandia, no sé qué, no sé cuántos. Pero primero que todo tengo que ser una persona realmente desarrollada integralmente. Para mí, yo no sé si soy muy simplista, ¿ya? Pero para mí el tema es simple. Se educa a la gente para vivir en sociedad y para que sean felices, según su desarrollo evolutivo, según el momento en el que está. Y para que salga a la sociedad con toda la complejidad que tiene la sociedad, con una identidad sólida y sepa lo que quiere, quién es, de dónde viene, hacia dónde va, por qué está acá y darle un sentido a su vida. Entonces ya, vámonos a las estadísticas. Según la OMS, dentro de 2 años, la primera enfermedad del mundo va a ser la depresión.
Entonces, ¿qué pasa? Que estamos educando gente que se deprime. Entonces, las grandes técnicas, ¿dónde están? ¿Dónde está? Ah, en Finlandia, ¿no? Finlandia, no sé qué. A ver, miremos índices de depresión en Finlandia. Son bien altos, ¿no? Los primeros países del mundo tienen índices de depresiones bien altos. Entonces, eso me hace pensar, o sea, como educador y como terapeuta, ¿no? Me hace pensar y decir, ok, ¿para qué los estoy preparando? ¿Para que produzcan? ¿Para que simplemente hagan dinero? ¿O los estoy educando realmente para que enfrenten una sociedad difícil, cambiante y tengan una identidad sólida y sean felices a pesar del sufrimiento? Bien, la siguiente pregunta es, ¿qué opina acerca de la importancia y valoración que le da tanto el Estado como la sociedad a la educación? Creo que es poca, ¿no? Creo que es poca la importancia que le dan a la educación, creo que tiene que crecer, tiene que aumentar. Gracias a Dios, en los últimos años hay un esfuerzo pero te lo pongo de otra manera, ¿no? Es curioso, en los últimos 20 años de gobierno que hemos tenido un montón de reformas, de leyes y de mil cosas, pero la política económica no se mueve, ¿no? Y no se mueve ¿por qué? Porque ha dado resultados, ¿no? Entonces yo digo, si nos preocupáramos tanto por la política educativa como por la política económica, el país sería otro, ¿no? Entonces, claro, la gente se mueve por los números, se mueve por cuánto nos enriquecemos, pero al final de cuentas, sí, estamos reduciendo la pobreza, pero la pobreza material, ¿no? Y la pobreza humana, y la pobreza de los valores y de la ética. Entonces tienes un montón de gente que tiene dinero y que le falta educación. Y al final, digamos, gente con dinero sin educación es un peligro serio. Entonces, me encantaría que ese esfuerzo que tienen por mantener una misma mirada política económica también la tengan por tener una mirada política educativa, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué filosofía en el campo educativo le ha ayudado a usted a poder crecer? Es el pensamiento humanista, ¿no? Estamos hablando de Erich Fromm, estamos hablando de Rogers, de Frankl, de Yalom. Son más terapeutas, pero tienen una serie de pensamientos y de posturas sobre cómo debería ser la educación. Me llama mucho también el tema del aprendizaje significativo, ¿no? Me ha gustado mucho siempre Piaget, Vygotsky, ¿no? Son autores, digamos, recurrentes, pero digamos que yo me voy más que a la técnica, a la forma, me voy más al fondo, al sentido de por qué educar, ¿no? O me gusta más la filosofía de la educación, ¿no? Y ahí vas desde los griegos, ¿no? O sea, Sócrates, Platón y Aristóteles te plantean una serie de normas que son muy aplicables para la educación, ¿no? Buenos días. Para continuar con esta entrevista, en esta oportunidad queremos profundizar en el desempeño que usted tuvo como tutor en el colegio. Yeah. Entonces queríamos preguntarle qué estrategias usó usted con los adolescentes en este momento de sus tal vez problemas emocionales o en vocación. Uh-huh. A ver, de las cosas prácticas, ¿no? Siempre hubo un canal muy directo, siempre, bueno, teníamos tutoría grupal, pero también teníamos tutorías personales, que eran espacios de acompañamiento, en donde los chicos, digamos, junto con el profesor, elaboraban, digamos, un diagnóstico, ¿no? Sobre sus fortalezas, sus debilidades, y siempre ahí surgían sus problemas, sus faltas de comprensión a veces de la vida, de las situaciones, ¿no? Entonces, en base al diagnóstico se elaboraba un plan personal del alumno, que en el fondo es como un plan de mejora, ¿no? Y que todos lo deberíamos tener. En el colegio, evidentemente, armábamos un plan y veíamos todas las áreas. El área académica, que es la primera, que es la que tiene que caminar, ¿no es cierto? Pero el área emocional, el área comunitaria, el área espiritual, fisioconductual, en fin, o sea, según las dimensiones de la persona, ¿no? Otras cosas que hacía era que elaboraba muchos proyectos solidarios para que ellos también se encuentren un poco con la realidad del país, dado que yo trabajé en un colegio de estrato socioeconómico alto, y eso genera una serie de habilidades blandas, ¿no? Como la empatía, como la compasión, la inteligencia emocional, entender que hay contextos diversos a los tuyos. ¿Qué más? También, bueno, o sea, las mismas actividades del colegio eran acompañadas, digamos, desde la mirada tutorial, ¿no? O sea, las actividades solidarias, las actividades deportivas, la participación en selecciones,
También me reunía con los padres. En general, creo yo que una pedagogía del acompañamiento, o sea, acompañar en los diversas actividades formativas de la persona. Y continuando con ello, ¿qué piensa usted en la relación que usted tuvo o que deberían tener los docentes con sus alumnos? O sea, en el sentido de que algunos consideran que debo ser su amigo o como un guía. Mira, ¿Qué piensa usted que debería ser? a ver, ese tema es un tema bien complejo porque incluso eso hasta entra en la ética profesional, ¿no? Y creo que es importante siempre entender que la relación es de profesor-alumno. Ahora, eso no significa que no haya una amistad, pero hay que entender qué cosa es la amistad. La amistad es querer el verdadero bien del otro. Entonces, si yo entiendo que estoy en lo que se llama un encuadre, ¿no? Relación profesor-alumno, que es un encuadre educativo, intencional. Entonces el profesor cree que por caer bien no tiene que corregir, por caer bien tiene que ser laxo, ¿no? Y ahí ya estás perdiendo la batalla. Tienes que hacerles entender a los alumnos que tu concepto de amistad es un concepto mucho más profundo que el que tiene la sociedad, ¿no? Por ahí va. Y ya casi para finalizar, profesor, ¿qué proyectos tiene o tendrá en cuestión de capacitación para futuros tutores? ¿Qué temas cree que se deberían abordar? Como lo que se ya mencionó, ¿no? ¿Qué más? Mira, yo creo que para los futuros tutores es muy importante desarrollarles las habilidades blandas, ¿no? La inteligencia emocional, la empatía. También creo que es importante la educación en la diversidad. Yo no soy un especialista en la diversidad, entiendo que es importante. Yo entiendo los fundamentos de la diversidad, o sea, todos somos únicos y irrepetibles, tenemos una dignidad y en tanto cuanto que no hay un ser humano igual que otro, tenemos que atenderlo en su unicidad. Y porque si el profesor está bien, va a trabajarlo en los alumnos, y el tema de educación en la diversidad creo que es básico en un mundo tan cambiante y tan diverso como el que estamos ahorita, ¿no? Eso. ¿Y algunas palabras finales? Creo que en el fondo la actividad de la educación es una actividad muy bonita que está llamada a formar los pilares de la sociedad, y que eso demanda un trabajo personal muy importante y nadie se los va a revisar. Entonces, pero ¿quién sí se los va a revisar? Sus alumnos. Los alumnos se dan cuenta cuando una persona es feliz y la siguen. Muchas gracias, profesor. Okay.